es una representación del templo que construyó Moisés como copia del original, ¿no? Este templo lo construyó Moisés como copia del original y era de tela, ¿no? Era un templo para la limpieza de los pecados. Y en ese templo había un sacerdote y estaba compuesto el templo de este altar del holocausto, ¿no? Esta era una vasija con agua para limpiar los instrumentos. Aquí adentro estaba el candelabro. Esto era el velo y la parte más interior era la mesa de la propiciación, ¿no? Y acá está representado Dios porque se presentaba como una luz muy fuerte, ¿no? Y dentro de la mesa de la propiciación estaban las dos tablas de la ley, ¿no? Que estaban, acá había una figura de dos ángeles que estaban protegiendo la mesa de la propiciación, ¿no? Esto era una mesa donde se ponía panes como una ofrenda, ¿no? Entonces el pecador venía por acá con un cordero de sacrificio, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del pecador y después sobre la cabeza del cordero, ¿no? Después el cordero era sacrificado y los restos del cordero eran quemados acá en el altar del holocausto, ¿no? El sacerdote recibía la sangre del cordero en un vaso y con eso manchaba las esquinas del altar del holocausto. Esa era una forma de perdonar los pecados. La otra forma era que entraba hasta acá, hasta el velo, y con la sangre salpicaba 7 veces sobre el velo. Y la tercera forma era que el sacerdote entraba hasta la parte más interna, hasta la mesa de la propiciación y salpicaba 7 veces la sangre del cordero sobre la mesa de la propiciación, ¿no? Entonces hay que entender de que esto era la manera como se perdonaban los pecados, ¿no? Y ese cordero representa a Jesús, ¿no? Entonces cuando un pecador viene, el sacerdote transfiere simbólicamente los pecados del pecador al cordero. El cordero es sacrificado, muere por los pecados del pecador y el sacerdote hace la limpieza del pecado, como he explicado, hasta llegar acá adentro, hasta la mesa de la propiciación, donde están escritos en un libro los pecados de cada persona, ¿no? Y acá abajo están las dos tablas de la ley, que es las tablas de la ley son los mandamientos, ¿no? Que son sagrados, contra los cuales ha pecado el pecador, y el pecador viene a hacer ese sacrificio del cordero para que le limpien su pecado, porque ha cometido pecado contra alguno de los 10 mandamientos, ¿no? Es así como se limpian los pecados y cómo funciona este templo, ¿no? Este templo ya no funciona acá en la tierra, pero en el cielo funciona, ¿no? En el cielo el sacerdote es Jesús, y él ya no necesita estar sacrificando corderos porque él ya fue el cordero de sacrificio acá en la tierra. Entonces Jesús continúa haciendo esa limpieza del pecado, como he explicado acá, hasta que llega acá a la mesa de la propiciación y limpia el pecado de los expedientes, ¿no? Porque cada persona tiene su expediente. Entonces, ¿no? Y esta forma de limpiar los pecados tiene una forma, ¿no? No es algo fácil de pensar, ¿no? Porque tiene su... Y les voy a explicar cómo es la forma. Cuando el pecador ha transferido esos pecados al cordero, claro que el cordero es Jesús, ¿no? Que cargó con todos los pecados del mundo, y él ha vencido todos esos pecados. Entonces él tiene la experiencia, tiene el espíritu de lo que venció todos esos pecados, porque
Jesús cargó con todos los pecados, pero no se dejó contaminar con los pecados y venció el pecado. Entonces cuando el pecador viene acá y pide perdón a mis pecados, lo que tiene que pedir es de que el sacerdote, que también es Jesús, le dé ese espíritu, esa gracia, y por fe él reciba ese espíritu y esa gracia. Entonces cada día tiene que vencer ese pecado, ¿no? Cuando ya pasan varios días, ya ha vencido el pecado, y como todos los días viene acá a pedir el perdón de sus pecados, el sacerdote se va a dar cuenta que ha vencido el pecado, porque él sabe cuál es el pecado y sabe cómo se vence, ¿no? Porque es su espíritu. Entonces se va a dar cuenta, ya el pecador ya venció, ha utilizado mi espíritu, ya venció el pecado, ya no lo domina. Entonces ahora sí, continúa haciendo la limpieza del pecado hasta llegar a la parte más interna y borrar el pecado de los libros donde está escrito, ¿no? Es así como funciona esta limpieza de pecados, ¿no? No es algo automático, ¿no? No es algo como dicen los evangélicos, los católicos, ¿no? Que tú pides un perdón de pecados y ya está, automáticamente ya se te limpian los pecados acá en el templo, eso en la mesa de la propiciación, ¿no? Eso todavía está sujeto a que el sacerdote compruebe que tú has vencido el pecado, ¿no? Y lo va a comprobar viendo que tú has utilizado su espíritu, porque él es el que ha vencido el pecado. Entonces, cuando comprueba eso, recién entra hasta acá adentro y limpia el pecado, ¿no? Y si no haces tú todo este procedimiento, si tú nunca te han enseñado eso, entonces en vano es porque no te van a perdonar los pecados, ¿no? Lo que te han enseñado, sean los evangélicos, los católicos, enseñan mal, y entonces las personas siguen permaneciendo con sus pecados bien apuntados acá en los libros, ¿no? Este pequeño gráfico te explica cómo funciona la limpieza de pecados, ¿no? Entonces yo te invito a ti que tengas que mediante oración te acerques a este templo, a Jesús, que es el sacerdote, y tú venzas tus pecados, para que puedan ser limpiados tus pecados que están apuntados acá en los libros sobre la mesa de la propiciación, ¿no? Y se ha cometido pecado contra los 10 mandamientos. Entonces hay que tener pues esta consideración, ¿no? No te dejes engañar, porque bueno, los evangélicos, los católicos están engañados por sus maestros, ¿no? Nunca le enseñan esto, ni cómo se limpian los pecados, y permanecen en pecado, su pecado sigue permaneciendo acá, y Jesús no puede hacer nada para limpiarlo, ¿no? Y es penoso, ¿no? Yo no sé, bueno, es así, ¿no? Si estás viendo este video, tú tienes que limpiarte tus pecados así como lo estoy explicando, ¿no? Cumpliendo los 10 mandamientos. Y el cuarto, ¿no? Que dice el día de reposo es el sábado, ¿no? Entonces yo espero que tú investigues esto tú mismo y procedas a la limpieza de tus pecados, ¿no? Y pido a Dios pues que te ayude a que logres la limpieza del pecado, así como lo he explicado cómo funciona así en este templo, ¿no? Bueno, tengo otro video donde explico más. También estoy en Facebook, ¿no? Hay otros videos que explican más esto, ¿no? Bueno, pues nos vemos en otro video.